Saludamos a Jorge Morales de Labra, ingeniero industrial y director de Próxima Energía. Muy buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Risto. Primero de todo, ¿cómo es que hoy sube un 450% el precio de la luz? Bueno, porque el día anterior estaba prácticamente en cero. Entonces, cualquier subida es casi infinita. Pero en realidad ese titular, el titular de ABC, con todos mis respetos... A ver si vas a criticar al periodista. Pues es que no hay... La primera en la frente, Chicote. ¿Pero es cierto lo que pone ahí o no es cierto? No sé. No lo he hecho yo, ¿eh? Ah, es un clickbait, perdón. A ver, ¿No te gusta el clickbait ahí? El verbo disparar. Dejadme, por favor, que os explique. Utilizar el verbo disparar para titular un precio, el de 32 euros, que es del orden de la mitad del precio medio del último año, ¿vale? Pues me parece que es exagerado. Es decir, voy a dar datos concretos, ¿no? El mes de febrero cerró en 108, hace 3 meses. El mes de marzo en 53, ¿vale? Es decir, bajó a la mitad respecto al mes de febrero. Y el mes de abril, que hoy acabamos, ha cerrado en 27 de media. Es decir, ese precio es muy parecido al de la media del mes de abril. Lo que ocurre es que el día anterior, el día del apagón, estábamos en 5. Por eso digo, casi 0. Imaginaros que hubiera salido 0. ¿Cuál hubiera sido el titular de ABC? El precio se ha disparado el 3000%. En infinito. Claro, bueno, si estaba 5 y está infinito. Pero una cosa, vale, estamos de acuerdo que igual ha sido un poco exagerado, pero al final es lo que... ¿Qué queda? En vez de decir, ha vuelto a su precio normal... Pero porque han quitado toda la solar para poner la otra, que es firme, para que no se desequilibre. Y ahora también os parece mal, es que todo os parece mal, caro, lo muy barato, me llevo 2. ¿Qué hacemos, ponedme una cosa, ponedme un rótulo que ponga Virginia Riezu, experta en energía. Claro, es que estoy experta ahora mismo en energía, del cabreo que llevo estoy cogiendo. Los expertos en energía yo Virginia, lo único a ver, Jorge. Jorge, ilumina. Se diría que lo malo es que para mañana, ya tenemos el precio de mañana. A ver. Y el de mañana es 13. Entonces yo le diría a Chicote que vais a rotular mañana, que ha bajado... que no hago yo el precio entero, pero lo traslado. Un 60% se desploma. Estás diciendo que cuando está muy barata no os gusta, creo, ¿eh? O sea, que si hay días que está muy barata, que eso demuestra que es posible... Yo digo que no sé cómo titular. Y es diferente tuyo, ¿eh? Encaja, Chicote, que yo los golpes al suelo los encajo. Tú encajas los golpes a veces, Chicote. Bueno, a ver, Jorge, estamos aquí con el tema de varias explicaciones. Además, nos ha dado Jorge Sanz una explicación muy plausible de lo que podría haber pasado el lunes. ¿Cuál es tu explicación? Pues que hay que esperar a los datos. No he escuchado, no he podido veros, lo siento, a Jorge Sanz. Tengo respeto por su opinión, por supuesto. Es un gran conocedor del sector. Pero la realidad es que no tenemos apenas datos. Sabemos que han pasado 3 incidentes. Eso nos permite anticipar algunas cosas que no han pasado. Por eso, por ejemplo, Red Eléctrica a priori descarta un sabotaje. Porque, bueno, pues, y más un ciberataque, ¿no? Porque son cosas, digamos, que dentro de lo que es técnicamente el funcionamiento del sector son plausibles, ¿vale? Es decir, que pueden ocurrir, pero no lo sabemos, ¿no? Yo, por ejemplo, he escuchado a mucha gente ya avanzar que el primero de los incidentes, que ya se sabe que hubo 3, pues que el primero de los incidentes se debe a una desconexión, una pérdida de potencia fotovoltaica. Red Eléctrica no ha hablado en ningún momento de pérdida de fotovoltaica, ha hablado de pérdida de generación. Generación puede ser fotovoltaica, puede ser perfectamente una central nuclear, puede ser una central de gas, puede ser a cualquier tecnología, ¿vale? Entonces, claro, esto de poner etiquetas ahora a quién ha tenido culpa, desde luego el primer incidente es muy importante. El segundo yo diría que es casi más importante que el primero, se produce 1,5 segundos después del primero. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, porque el sistema eléctrico en la red de alta tensión se configura en lo que llamamos el N-1, quiere decir que todos los elementos están respaldados, ¿vale? Ante fallo simple, Risto, pero no ante fallo múltiple. Por tanto, si hay un solo fallo, siempre la red reacciona de forma instantánea, ¿vale? Por tanto, la caída de cualquier elemento, por eso digo, el primer fallo, sea cual sea renovable, sea nuclear, sea gas, sea una instalación de transporte, distribución, de lo que sea, ¿vale? Esa instalación nunca puede llevar a un cero, absolutamente no. Porque esto pasa todos los días y siempre está respaldada. Inmediatamente hay un elemento que lo que hace es que ocupa su posición, ¿vale? Lo que ocurre es que parece ser que 1,5 segundos después hubo un segundo fallo en el sistema. Tampoco sabemos cuál es el origen de ese fallo. Parece, y subrayo parece, que es una pérdida de generación. De nuevo, anticipar ya que la generación involucrada en el segundo evento es la misma que la del primero ya es muchísima anticipación.
Yo, desde luego, no lo voy a hacer y no voy a entrar en esa especulación. Y después lo que aparece es que aparece súbitamente una caída de 15.000 megavatios, que es muchísima energía, el 60% de energía en aquel momento en el país, energía eléctrica, desaparecen súbitamente 3,5 segundos después. Esto es perfectamente explicable desde el punto de vista técnico, porque lo que ocurre es que cuando se pierde la interconexión con el norte de Europa, la frecuencia baja por debajo de un cierto nivel, las centrales se protegen. Y se protegen técnicamente porque el boletín oficial del Estado las obliga a protegerse, se protegen así, desconectándose de la red. Que alguien puede decir, y es un comentario de muchos de los periodistas que os estáis enterando de esto por primera vez, ¿no? Me decís, ¿y cómo está tan mal diseñado esto, Jorge? Qué malos sois los ingenieros, ¿no? ¿Cómo paréis algo para que cuando hay un problema, en lugar de ayudar a las centrales, se desconecten y entonces generan un problema mayor? Bueno, porque ahí es que los problemas no son tan fáciles de identificar. Y a veces, cuando hay un problema de este tipo, lo mejor es que se desconecten los elementos de red, ¿no? Vale, entonces, pero una cuestión, Jorge. Es que la explicación que nos ha dado Jorge Sanz, y te la voy a explicar fatal, pero como tú eres experto lo vas a entender, tenía que ver con el mix entre firme y no firme. Es decir, que de repente, desde Red Eléctrica, se encarga un mix entre firme y no firme absolutamente... Él ha utilizado algo así como el adjetivo de descabellado, que ningún técnico lo firmaría. Es decir, confiando demasiado en la no firme y reduciendo demasiado la firme. Esto esto no es así. O sea, no es así. Decir, bueno, no, ahí ya hay intereses por detrás de defensa de ciertas tecnologías, que por cierto aprovecho para decir que mucho ojo ahora a este tipo de declaraciones porque hay intereses económicos detrás muy importantes. Hablabais ahora del impacto del apagón. Mucho más importante es las consecuencias ahora del apagón en política energética, el impacto económico que va a tener en la cuenta de resultados de las compañías involucradas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Vamos a ver. Había un mix en ese momento en el sistema donde efectivamente había muchas renovables y sobre todo mucha energía solar fotovoltaica. Esto es verdad, ¿vale? La mayor parte de la generación era energía solar fotovoltaica. Pero 2 semanas antes, en plena Semana Santa, se había producido más generación fotovoltaica todavía, mucha más. Y no había habido un apagón en España. Por tanto, los técnicos de Red Eléctrica, tanto los que estaban en el despacho de operación durante la Semana Santa como los que estaban el día anterior y autorizaron ese programa, ¿vale? Porque eso, lo que hacemos las empresas eléctricas es que mandamos un programa, ¿vale? Mandamos ofertas al sistema eléctrico. Y Red Eléctrica las revisa todos los días y ve si es factible técnicamente o no. O sea, que efectivamente no es que haya un técnico firmando, ¿eh? Todo esto, como os podéis imaginar, es digital. Pero efectivamente pasa por un proceso técnico de autorización por parte de Red Eléctrica. Y Red Eléctrica autorizó ese programa. Entonces, si Jorge Sanz ha dicho, que insisto que no lo he escuchado, pero si él ha dicho que ningún técnico firmaría ese programa, se equivoca porque está firmado. Carcigal, ¿es lo que ha dicho o no? Está autorizado. Es lo que ha dicho, y a mí también, esos mismos técnicos en Petit Comité te hacen afirmaciones en el mismo sentido que ha hecho Jorge Sanz. Pero bueno, se va a ver todos los próximos días. Yo ya he dicho que 2 eventos aislados no pueden generar un apagón general del sistema. Hay otras condicionantes, como es que, Jorge lo sabe perfectamente, la congestión que hay en determinados puntos, determinados nudos, subestaciones, que llevamos semanas en puntos que está la tensión, la capacidad de red un poquito congestionada. En los próximos días, que no vamos a esperar tanto, ya os lo digo, esos 2 hechos aislados, vamos a ver si justifican un apagón general del sistema eléctrico peninsular. ¿Para ti no lo justifican? No justifica, en ningún caso. Si no, cada vez que tenemos alguna incidencia, estaríamos cada 2 por 3 con apagones generales. Pero no lo justifica, pero es que eso se va a ver solo. Y luego la sobretensión que habla Jorge, también los que estamos en el sector somos conocedores de ella. Volvemos a la misma, Repsol, se filtró la noticia de Repsol y es de hace una semana. Jorge. Bueno, la noticia de Repsol puede tener o puede no tener absolutamente nada que ver con el apagón. Los días previos, Jorge, se estaba avisando. Y el problema que tiene la subestación de Campos de Cartagena, concretamente con su refinería, que tiene que parar y tiene que comunicar a través de su comercializador a sus clientes que no les pueden suministrar, es que estos días, el apagón general, en los días previos, esto se empezaba a vislumbrar que podía ocurrir. Pero vamos a ver, la caída en Campos de Cartagena está ahí, o sea, que es que no, y es una subestación importante dentro de la red. A ver, escuchamos a Jorge. Me parece increíble que estemos vinculando, y con términos de que se estaba avisando de un apagón cuando todavía no sabemos. No se estaba avisando, se estaba avisando de desequilibrios en la red que podría generar en este tipo de problemas, pero no de ahora. Vamos a escuchar, luego te doy paso. Perdón, vamos a ver. Vamos a ver. En el nodo de Campos de Cartagena hay un problema de sobretensión debido, entre otras cosas, a una configuración de una subestación donde hay un exceso de energía renovable en ciertas horas del día.
¿vale? De acuerdo, totalmente de acuerdo. Esto se estaba advirtiendo por parte de la compañía que opera, en este caso la refinería de Cartagena, ¿vale? Diciendo, oiga, es que esto me está inestabilizando la red y me está creando problemas, fluctuaciones de tensión que me obligan a desconectar. Totalmente de acuerdo, ¿vale? Bien. Voy a dar otro dato que han dado algunos medios de comunicación en estos últimos 2 días, ¿vale? Red Eléctrica de España, la matriz, Redella, en su último informe anual de 2024, resultados, lo hemos dado, sí. Advertía que el sistema, ante la pérdida de potencia firme, tenía cada vez más riesgo de apagón, ¿vale? Efectivamente, y que tiene un riesgo de inestabilidad porque se está perdiendo potencia firme y que hay que revisar la gestión de esto. Es más, Red Eléctrica, en un informe anterior del año pasado, advirtió al Gobierno y el Gobierno de España, en un borrador de Real Decreto que envió en julio del año pasado a todos los que estamos en el sector, lo que hizo es sugerir que las pequeñas instalaciones fotovoltaicas, todas aquellas que tenemos en las casas, en los pequeños tejados de casa, lo que llamamos el autoconsumo, ¿verdad?, pues estuvieran protegidas ante un evento de este tipo, en lo que llamamos que fueran capaces de soportar un hueco de tensión, ¿vale? Es decir, que si había un problema en la red, típicamente un cortocircuito, de los que previsiblemente ocurrieron el lunes en el momento 1 y en el momento 2, en lugar de desconectarse después, como hicieron los 15.000 megavatios que vinieron en el evento 3, lo que hagan es resistir durante un tiempo, ojo, durante un tiempo, porque esto se dibuja, o sea, hay un hueco, el hueco se define técnicamente y se dice, si la tensión baja hasta cierto nivel, aguantas, pero si se baja más, ya no, ¿vale? Por esto quiero decir, cuidado, porque es que todo esto, estamos haciendo muchas hipótesis y no tenemos todavía los datos, yo por lo menos no los tengo, del registro de tensión de cada una de las subestaciones, para ver realmente hasta qué nivel bajo tensión, porque claro, si la tensión baja a un nivel por debajo del 15%, es que ya no es eso, es que ya estamos en otra situación, ¿vale? Y yo no lo sé, yo ahora mismo no sé a qué nivel de tensión estábamos el otro día a las 12:33, ¿vale? Por eso no quiero aventurar ninguna de las soluciones. Entonces, he dado 3 ejemplos, fijaros, de 3 orígenes muy diferentes. Uno, una compañía privada que dice y acredita tener una instalación afectada por una situación de energía solar en un nodo en la provincia de Cartagena. 2, hay una situación de un informe general del operador del sistema donde advierte que efectivamente todas estas renovables, que hay que tomar medidas adicionales porque el sistema está cada vez más en riesgo. Y 3, el Gobierno de España, después de un informe de Red Eléctrica, que propone, aunque todavía no ha aprobado, que incluso los pequeños consumidores, lo digo por el efecto político que tiene, decirle ahora a la gente que ya se ha puesto sus paneles que ahora tiene que invertir dinero en arreglarlo. Esto no es fácil, políticamente de trata. Bien, todo esto lo hemos vivido en menos de un año. Vale, totalmente de acuerdo con las 3 cosas. Ahora bien, ¿eso quiere decir que podemos vincular cualquiera de las 3 al apagón del lunes? Radicalmente no. Porque imaginaros que el problema viene, por ejemplo, de un disparo de una central nuclear, que no lo sabemos todavía. Es que estaríamos hablando de algo que no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, yo personalmente me niego a vincular cualquiera de las 3 informes previos que tenemos y mucho más entrar en discusiones de que se estaba avisando que esto iba a venir. Pero si no sabemos lo que ha pasado. Cuando sepamos lo que ha pasado, yo me comprometo a entrar en televisión, Jorge, y discutir qué es lo que ha pasado. Y estaremos encantados de escucharlo, además. Jorge, claro, ante todo esto, como acabas de decir, no sabemos lo que ha pasado. Bueno, la presidenta de Red Eléctrica ha dicho que no puede volver a ocurrir. ¿Cómo sabe la presidenta de Red Eléctrica que no puede volver a ocurrir algo que no sabe lo que es? Pues no lo sabe, evidentemente, ¿no? Esto yo la he escuchado esta mañana en otro programa de televisión donde también he intervenido y que ha hecho esta declaración y ha hecho que efectivamente es una contradicción como un piano. O sea, decir, no sabemos lo que ha pasado, pero no va a volver a pasar, eso todo no tiene sentido. Es más, te voy a decir una cosa sorprendente, Risto, esto, cuidado, cuidado que es muy pronto todavía, igual la cabeza te produce algún problema mental. Tranquilo, mi cabeza ya está hueca ya de los problemas que he tenido, no te preocupes. A lo mejor no merece la pena resolverlo, lo que pasó el lunes. Y me vas a decir, ¿pero qué barbaridad dices? Verás. Imagínate que lo que pasó el lunes, después de analizarlo, vemos que la probabilidad de ocurrencia que tiene es tan baja, ¿vale?, que es casi imposible que se vuelva a repetir. Y cuando digo casi imposible es que a lo mejor ocurre una vez, la probabilidad que tenemos es que ocurra una vez cada 100 años, ¿vale? Y ahora imagínate que yo cojo, hago los cálculos y os digo, en este programa, en Todo es Mentira, me conecto y le digo a los españoles, oiga, esto puede pasar una vez cada 100 años. Si queremos solucionarlo, nos cuesta 3.000 millones de euros. Y yo pongo los números encima de la cabeza, encima de la mesa. ¿Y qué me decís? ¿Preferís resolver el problema con 3.000 millones de euros todos los años, poniendo 3.000 millones todos los años? ¿O dejamos que pueda ocurrir que surja cada 100 años?
O que le den a nuestros nietos, ¿no? Nuestros nietos ya se apañarán, ¿no? Claro. Hombre, No. A ver, evidentemente, si lo que te van a... A ver, lo he puesto un poco exagerado, pero para ver de lo que vamos a hablar en los próximos días, ¿no? Una red 100% fiable es 100% cara. ¿Vale? O sea, es decir, es infinitamente cara. No podemos pagar. Siempre, y quien diga lo contrario está mintiendo, siempre hay un riesgo de apagón en una red eléctrica. Lo que ocurre es que las redes eléctricas se diseñan para que ese riesgo tenga una probabilidad de ocurrencia muy baja. Por supuesto, cuando analicemos los datos de esas decenas de miles de registradores, que es de lo que estamos hablando, durante varias centenares de milisegundos, es decir, de esos millones de datos que están ahora en el sistema, ¿vale?, y que se están recopilando durante el día de hoy, cuando analicemos esos millones de datos, veremos si, uno, desde el punto de vista regulatorio, hay algo que se puede hacer o que se debe hacer. Es decir, si efectivamente se podría haber evitado simplemente con un cambio regulatorio diciendo, por ejemplo, a red eléctrica, no firme usted este tipo de programas. O a las centrales, oiga, ponga usted este tipo de dispositivos para que la tecnología X, me da igual que sea la nuclear, el gas o lo que sea, ¿vale? O a lo mejor, efectivamente, como estaba proponiendo a algún otro experto, inviértase más en esta zona o en esta otra y póngase este dinero en un otro. Totalmente, o sea, a lo mejor, efectivamente, es que cae por su propio peso, es muy razonable hacer un cambio y llevarlo a cabo. Ahora, imaginaros que esto tiene la misma probabilidad de que caiga un meteorito y no se extinga. Pues, oiga, claro que se hacen cosas para tratar de anticipar que caiga un meteorito y no se extinga, pero si efectivamente viene un meteorito y nos va a extinguir, es que poco podemos hacer. Pues esto es un poco lo mismo. O sea, es decir, si la probabilidad es tan enormemente baja y el coste tan enormemente alto que no merece la pena entrar, que yo lo que diría a los responsables políticos, tanto a la señora Corredor como al presidente del gobierno, a mí se me quedaría la cara de vergüenza. ¿Por qué? Porque ya han dicho que no va a volver a ocurrir. Pues a lo mejor este puede volver a ocurrir. Jorge, escuchamos a Carlos Cajigal ahora. Carlos, ¿algo que añadir? En los próximos días se va a aclarar lo que ha pasado y de las hipótesis que estamos planteando dejarán de ser hipótesis. Por hacer un pequeño resumen, ya hay datos concretos. Vamos a dejar su tiempo a Red Eléctrica. Vamos a dejar que desde un punto de vista político adecúen su argumentario y vamos a tardar, os digo, estamos en fiesta puente, viernes, lunes, martes máximo. Martes que viene. Martes máximo lo sabemos. Pero una cosa, Carlos, ¿por qué dices que adecúen su discurso político? Pues porque lo que estamos dando con datos, los problemas que tiene la capacidad de red, porque aquí el problema ya lo estamos remarcando, no son las renovables, no es el modelo que estamos estableciendo basado en energías renovables. El problema es que un problema de cambio de modelo de generación eléctrica. Las renovables ahora tienen una capacidad, sobre todo con la solar y eólica en horas solares, brutal de generación. Se están creando determinados desequilibrios que se unen a problemas de capacidad de red en determinados puntos de infraestructura de red. Entonces, como decía Jorge Sanz, y llevamos diciendo algunos estos días, esto no se va a demorar semanas. A ver, en Red Eléctrica ya tienen claros los datos, hoy ya han empezado a cambiar la estructura de generación eléctrica, y eso ya... Una imagen vale más que 1000 palabras y en los próximos días, yo calculo máximo martes, tenemos. Eso es una cosa, es verdad que lo comentaba también Jorge Sanz, Jorge Morales, que decía que justamente una asunción de culpabilidad era el mix encargado al día siguiente, el martes, que cambiaba radicalmente el panorama. Pero ¿cómo vamos a poner el mismo mix si tenemos la mitad del parque de generación fuera y donde además resulta que hay menos aportación de fotovoltaica porque resulta que había nubes? Es decir, es que el lunes había sol en toda España y el martes había un frente. O sea, vamos a ver, ¿cómo vamos a tener el mismo mix cuando sopla el viento que cuando no sopla el viento? Es que cada día es diferente. Para mañana tenemos un mix más parecido que el que teníamos para el lunes. ¿Vale? Depende. ¿Mañana tenemos el mismo mix del lunes? No el mismo porque no me fastidies, Jorge, que nos vamos de vacaciones algunos. No, Jorge, es que esta gente es de letras y la gente de letras quiere la solución ya y los que somos de ciencias, porque yo soy una paleta cómica, pero no soy paleta, soy ingeniera y te estoy entendiendo todo. Que a veces os reís de mí, pero yo he estudiado. Pero oye, vamos a ver, tú te ríes de todo el mundo, a ver si no nos podemos reír de ti. Por supuesto, yo la primera. Vale. Pero que es verdad que a ver, Jorge. Virginia, perdona, estáis resaltando lo que he dicho hace un rato, ahora en pantalla, y lo quiero subrayar. Ha habido días donde el mix ha sido todavía más agresivo del que fue el lunes y no se ha ido a la luz en España. ¿Vale? O sea, más agresivo quiere decir, es más extremo, ¿no? Más extremo en cuanto a no firme, ¿no? A la apuesta por energía no firme. Menos aportación. Por ejemplo, durante la Semana Santa no hubo prácticamente centrales nucleares. ¿Vale? Esto que se dice, las nucleares es que si hubiera habido más nucleares tal y cual. Sabemos todavía lo que ha pasado. Pero también en Semana Santa hizo mal tiempo, Jorge.
Claro, efectivamente, hizo mal tiempo y además lo que pasó es que no está en funcionamiento, es que cambia la estructura necesaria de demanda, pues es distinta. Y claro, efectivamente, ya hay menos consumo y por tanto, ¿va a haber el mismo mix mañana? Nunca va a haber el mismo mix. Es posible que ahora la red eléctrica, como no sabe lo que ha pasado, esté operando con más restricciones de lo que puede ser que sea habitual. Sería hasta razonable. Yo no lo sé lo que está haciendo exactamente, pero es muy posible y es hasta razonable. Yo no digo que no. Ahora, le voy a decir una cosa. Estaba diciendo, perdona, era Carlos, ¿verdad, Carlos sí. Cacigal? Sí, Carlos. Sí, perdona, que no recordaba tu nombre. Estaba diciendo Carlos Cacigal. Efectivamente, sabemos que hay nudos de la red donde no caben más renovables. Y son muchos nudos. No es que digas es que hay una zona en, yo qué sé, en la provincia de Cáceres donde no cabemos. No. Hay un montón de zonas donde ya está saturada. Y por otro lado tenemos un compromiso de España y de la Unión Europea de seguir instalando renovables. Entonces decimos, vamos a ver, ¿cómo vamos a instalar más renovables si no nos cabe? Ese es el problema, porque con las renovables hay que continuar. El problema que tenemos es de capacidad de red. Y ahí es donde tiene que entrar red eléctrica y tiene que haber voluntad política. Carlos, perdona. Carlos, si me dejas, te voy a tratar de argumentar. Efectivamente, faltan redes en España. Totalmente de acuerdo. Pero además de redes, es que hay otro problema con el almacenamiento. Resulta que es que efectivamente se produce muchísima energía a mediodía. De hecho, en ese momento, y para mañana vamos a alcanzar, voy a dar una noticia, récord mínimo de precio mañana, porque se va a alcanzar menos 10. ¿Vale? Habíamos alcanzado ya ese día, el lunes, había precios negativos. Los precios negativos es que las eléctricas pagan por producir. Ojo, Risto. Es decir, los consumidores cobran por poner la lavadora, ¿vale? ¿Quién me va a decir? Pues mañana ponemos toda la lavadora cuando nos diga Jorge. Mañana la calefacción y el aire acondicionado. Hombre, pero Jorge, igual por eso se fue toda la mierda, porque alguien dijo, ¿cómo? Desenchúfalo todo, ¿no? Pero sí, ¿por qué te crees que Virginia no trabajó? Porque estaba poniendo toda la lavadora de España. Tenía todo a tope, tienes razón. Esto es lo que pasó, y ahí esto es lo que se va a determinar. Vamos a ver, mañana el precio llega a ser menos 10, no había habido nunca, el precio mínimo había sido menos 5, de hace unos días, y ahora está siendo menos 10 ya. O sea, cada vez el precio va a menos. Esto está indicando que efectivamente las horas centrales del día, y más en primavera, donde todavía no hay mucho consumo, porque en verano no ocurre esto tanto, en pleno verano, porque tiramos del aire acondicionado justo a mediodía, es decir, cuando hace más calor, ¿vale? Pues ahora lo que está ocurriendo es que eso está indicando claramente que hay un exceso de generación eléctrica. Estamos teniendo tanta generación que el precio sale negativo, es decir, que las eléctricas están incluso dispuestas a pagar por producir, ¿vale? Y esto es un desequilibrio del sistema, clarísimo, ¿vale? Clarísimo. Igual que vemos que a las 8 de la tarde el precio se dispara a 100 euros. Y entonces dices, ostras, o sea que si pongo la lavadora a mediodía, me sale, no te va a salir gratis, a tu compañía eléctrica, por cierto, si tiene una tarifa mala para ti, sí que va a cobrar, va a cobrar y luego tú vas a pagar, pero poco. Es verdad siempre pringamos todos, o sea, si es que eso lo tengo claro. O sea. Por independencia de eso, es verdad que hay mucha diferencia de precios entre unas horas y otras, y eso está indicando que hay un desequilibrio, ¿vale? Entonces hay actores aquí, por ejemplo, si entrevistarais al sector de las baterías, os dirían ahora mismo, si fueran oportunistas, os dirían, no, es que lo que hace falta en España es poner baterías para que toda esa energía que nos sobra a mediodía la desplacemos por la noche y así bajemos también el precio de la noche, ¿vale? Y tienen razón, ¿vale? Lo que ocurre es que sería oportunista salir en una situación como esta a decir, es que lo que hacen falta son baterías. No, seguramente en el sistema efectivamente hace falta más inversión en red, también hace falta más inversión en baterías. También hay que analizar cuál es la velocidad de desarrollo de esas renovables y cuáles son y dónde se colocan esas renovables, porque efectivamente no podemos estar con apagones todos los días. Todo esto es muy razonable, pero todo esto, Risto, tiene precio, ¿vale? Entonces, lo de que inviertan las eléctricas, como se está diciendo ahora, que también es muy falaz, lo de que es que esto es un problema, que las eléctricas ganan mucha pasta y entonces aquí no están invirtiendo. No, a ver, si las eléctricas invierten en distribución, invierten en cables, todo eso lo pagamos todos en la factura de luz. O sea, es decir, es que las eléctricas están por detrás, lo que le están diciendo al gobierno desde hace años es hay que invertir, ¿para qué? Para que el gobierno se lo apruebe y nosotros lo paguemos en la factura de la luz. Entonces vuelvo a lo mismo de antes. ¿Estamos dispuestos a seguir pagando miles de millones de euros para eso? Pues claro, hay un equilibrio, de decir, hombre, pues claro que habrá que seguir invirtiendo en red, pero si algunas inversiones de red se evitan poniendo baterías y son más baratas, ojo, esto es lo importante, pues a lo mejor hay que poner esa batería. Por ejemplo, hablaba esta mañana de un nudo, el nudo de Almaraz. El nudo de Almaraz está saturado de energía solar, ¿vale? Y lo que ocurre es que cuando la central nuclear de Almaraz está inyectando energía, esas centrales se limitan por parte de red eléctrica, no les dejan, estamos tirando energía solar y produciendo energía nuclear. Bien, como Almaraz se va a empezar a cerrar dentro de muy poquito, dentro de poco más de un año, ¿vale? Se espera a que ese nudo se libere
en el momento en que la central nuclear de Almaraz se desconecte de la red. Si ahora se reconfigura la política y se decide que efectivamente esa central nuclear, en lugar de apagarse dentro de un año y pico, se le da 5 o 10 años más de vida, ¿qué es lo que habrá que hacer? Replantearse si hay que ampliar la capacidad del nudo de Almaraz. Pero claro, si viene ahora alguien y dice, no, es que lo que pasa es que lo que hay que hacer ahora es apagar ya la central nuclear de Almaraz para que entre más energía solar. Es que estaríamos de nuevo en un oportunismo. Es decir, no señores, es que hay un calendario de cierre pactado desde hace muchos años con las eléctricas y hay unos costes por detrás muy importantes de todas las tecnologías. Claro, Jorge, lo que me estás diciendo, además que ya lo estábamos también hablando aquí, es que detrás de todas estas decisiones técnicas acaba habiendo una decisión política de todo esto. Es decir, por supuesto, quien decide y detrás de la política, no te olvides, la económica. Siempre. Exacto. Y detrás una gran mujer. Sí, también siempre. Con lo cual, yo me pregunto, y esto es una pregunta para toda la mesa, ¿no habría una manera de garantizar, que para eso están también las leyes, también están los gobiernos, para imponer a las empresas o incluso imponerse a sí mismo unas inversiones para garantizar un mínimo para que no volviese a ocurrir esto? Porque esto, lo que hemos vivido este lunes... Veo que no me he explicado bien. No, que no te he entendido nada. Que no te he entendido nada. Es que cada vez estoy mayor y me explico peor. Que no. Las inversiones las pagamos nosotros. No te he entendido yo. Pero pregunto, si no hay una forma. A ver, Risto, si tú le dices a las eléctricas ahora que tuvieran que invertir 20.000 millones, por ejemplo, en la red, si la consecuencia de este apagón es que pasado mañana hay un plan de inversiones de 20.000 millones, esos 20.000 millones en la red los vamos a pagar todos en la factura de la luz, ¿vale? A razón de a lo mejor 3.000 millones al año, ¿vale? Estamos dispuestos, ahora mismo el coste de la red total es del orden de 7.000 millones anuales. ¿Estamos dispuestos a pagar en vez de 7.000, 10.000? Pues a lo mejor sí. Y las eléctricas van a estar encantadas de invertir porque se dedican a eso, ¿eh? Las eléctricas lo que quieren es invertir. Bueno, si las eléctricas han ganado 11.000 millones, quiero decir, también les podría el gobierno obligar, aparte de esos beneficios, a meternos en este tipo de inversiones. Sí, eso va a ser más difícil, ¿eh? Esto de obligar. ¿Ves? Esto de obligar, no, se puede intentar, pero igual cae el gobierno antes de conseguir eso. Pero no quieren pagar impuestos. Eso ya es meternos en temas más complicados. No quieren pagar impuestos, Richo. No quieren pagar eso. 11.000 millones que tienes no les vas a quitar tú nada de eso. Pobre gente, 4 durillos. Imagínate. A ver, Jorge. Que se produce esa inversión de 10.000 millones, sí. ¿vale? Vamos a imaginar que se produce y nosotros pagamos entre todos 3.000 millones, ¿vale? Y ahora resulta que ya dentro de 3 o 4 años, ¿vale? Yo vengo aquí, ya vendré con el bastón, ya no sé si podré hablar, y resulta que hay otro apagón otro día de abril, ¿vale? Y entonces me decís, hombre, si después de haber invertido los 10.000 millones, Jorge, vuelve a haber otro apagón, y tú le dijiste a Risto que con 10.000 millones esto se solucionaba, y me sacáis los vídeos del día de hoy. Sí. Y entonces yo tendré que decir... Y tu dirección y tu teléfono sacaríamos. Haremos todo. Somos así de buena gente. Un programa muy agresivo. Y yo tendré que decir, no, yo el día 30 de abril de 2025 lo que le dije a Risto es que no había forma, salvo que pusiéramos infinito dinero, de garantizar, subrayo el verbo garantizar, que no iba a haber apagones, ¿vale? Es decir, lo que podemos hacer es tratar de minimizar la probabilidad de que vuelva a haber un apagón. Y por supuesto, lo que debemos hacer, subrayo debemos también, es, después de conocer todos los datos de detalle de lo que ha pasado, ver si con la mínima inversión posible podemos evitar que se vuelva a repetir. ¿Vale? Esto es, por supuesto, lo que tenemos que hacer. ¿Vale? Mira, tiene que venir la factura de la luz como los prospectos de los medicamentos. Puede haber un apagón. No ponga todas las cosas a la vez. Si hace sol tampoco. Bueno, si te los lees, de hecho, con todos puedes morir. Claro. Jorge, yo sí he entendido perfectamente tu argumento. No como Risto. No como yo, que soy idiota. Pero bueno, por eso soy presentador. Si no, sería otra cosa. Pero en esa dicotomía que planteas, a mí me falta un elemento que es fundamental. El nivel de riesgo. Es decir, has dicho, igual 50 años. Bueno, pues si son 50 años, igual no merece la pena hacer esa inversión. Pero entiendo que los que sabéis de esto, los que saben de esto, tienen que hacer ese cálculo de, con el sistema que tenemos, lo que ha pasado hoy, como mucho se repetirá en 100 años o en 10, porque si es en 10, igual sí nos tenemos que plantear esa inversión. ¿Hay alguna estimación de cuándo puede volver a pasar esto, que creo que no había pasado nunca antes en España, pero tampoco, o sea, las redes y la población no es la misma y entiendo que no es una comparación fácil? Lo hay, además, fíjate que se valora lo que llamamos el ENS, la energía no suministrada, ¿vale? Algo que es muy difícil de valorar, porque claro, depende de las personas. El otro día me decía una compañera de trabajo, a mí esto que le pilló teletrabajando me pilló en la fiesta de mi pueblo, dice, con lo cual yo lo que hice fue prolongar la fiesta de mi pueblo, estoy encantada. Entonces el valor de la energía no suministrada era nulo prácticamente, ¿no?
Sin embargo, una persona que haya fallecido como consecuencia, por ejemplo, de no tener un respirador, la energía no suministrada durante esas 10 horas pues ha sido absolutamente crítica, ¿no? Entonces es muy difícil poner ese valor, pero efectivamente lo que se hace en los cálculos de probabilidad, una vez que se calcula esa probabilidad, que es de muchos nueves, o sea, en nuestro, no me sé exactamente, creo que en España estamos en torno a 7 nueves, o sea que la probabilidad que tenemos es del 99,99999% de que no haya un apagón, ¿vale? Pero no es el 100, es el 99,9 muchos nueves. Entonces, ese resto, ese 0,0001, que a veces ocurre, es decir, el equivalente a una vez cada 50 años, lo que estamos viendo en este caso, ¿vale? Eso tiene un coste y se valora así, o sea, las inversiones en las redes eléctricas se valoran así. Se dice, sí, ese coste, lo que pasa es que efectivamente ahí entramos en lo que decía Risto. En el fondo, por mucho que haya técnica por detrás, también hay una decisión política, porque tienes toda la razón. Hay que valorar precio, inversión y riesgo. Por ejemplo, cuando se habla de las nucleares, hay que hablar muchas veces también del riesgo. Es decir, oiga, esta tecnología es muy estable, hace esto, hace lo otro y tal cual. Seguro, claro que sí, pero tiene un riesgo mayor que otras tecnologías. Oye. Y ahí sí que entra la decisión política. Es decir, ¿esto jugamos a este riesgo o no jugamos? Dos Jorge Morales de Labra, mil gracias, de verdad, nos has dado toda una masterclass en todo lo que está ocurriendo también. Es un placer tenerte en Todo es Mentira. Muchas gracias, un abrazo. Un placer.